Gracias, Señor, por este tiempo. Estamos, Señor, muy agradecidos al Señor por todo lo que Él, cómo Él nos llena. Tener esos tiempos realmente de adorarle al Señor en nuestra casa es algo que de repente no lo ha estado haciendo, y ahora usted va a tener que aprender a hacerlo. Usted va a aprender a disfrutar aún con la bulla de los niños, de repente que de repente quieren una y otra cosa, pero llevarlos a los chicos a adorar al Señor, eso, mi amado, va a crear una cultura aún en ellos, una cultura de adoración, de poder, de gloria. Amén, mi amado. Ahí donde están, vamos a prepararnos para recibir la palabra de Dios. Yo le quiero pedir que vaya, busque su Biblia física, porque va a estar usando el celular, así es que no va a poder usar su Biblia virtual, así es que tiene que ahí busque una Biblia física y vamos a juntos a escuchar esta palabra poderosa. Ya usted ha preparado el corazón para recibir. Gloria al Señor. Amén. Aleluya. Amados, pueden, ahí donde están en sus casas, tomen asiento. Ahora tenemos bueno, vamos a poner la comodidad de nuestras casas, pero sin embargo yo quisiera que usted tome su Biblia y tome también un lapicero y un cuaderno y apunte lo que hoy día vamos a compartir. Amén. Bueno, ¿cuál es el propósito de la iglesia? Jesús dijo, yo no he venido por los sanos, sino por los que necesitan médico. Entonces, así como los hospitales, uno de sus propósitos es atender a los enfermos, el propósito de la iglesia es atender a la gente que necesita a Dios. ¿Amén? Por eso la Biblia enfatiza y dice que no debemos dejar de congregarnos. ¿Amén? Pero sin embargo, esto no es una opción, no es una opción que Dios nos da, sino es un mandamiento. Él dice, no dejando de congregarnos, como muchos tienen por costumbre, dice. Entonces, no tome este aislamiento social que estamos viviendo como nación, ¿no? Para decir, bueno, hoy día no hay iglesia, no hay culto, entonces, bueno, voy a darme unas vacaciones. No, amados. Estamos transmitiendo en línea, así que usted invite, traiga a sus familiares, traiga a sus niños, así como cuando lo llevaba a la iglesia, llévelos también ahí a la sala y pongan ahí el televisor o pongan ahí el celular, pero no deje de congregar. ¿Amén? Entonces la iglesia somos todos nosotros, estemos donde estemos, en el lugar donde estemos, debemos de congregarnos. ¿Vamos a dejar de guardar las leyes del gobierno? No, pero también hay una ley espiritual, hermanos, y es de congregarse a través de la señal de internet. ¿Entiende? Entonces, ¿qué es lo que está pasando y por qué está pasando todo lo que vemos ahora? En momentos de crisis, el pueblo necesita oír. Amén. Así que dile al que está a tu lado, oye, amado, escucha. Dile, Mateo 24:7 nos dice, no sé si ya está listo el que me va a ayudar con los versículos bíblicos. Mateo 24:7. Porque se levantará nación contra nación. A ver, ¿lo lee o lo ponen acá? Bueno, lo ponemos acá, ¿no? Muy bien. Mateo 24:7 dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será
principio de dolores. Yo quiero que usted note en la parte céntrica, dice, habrá pestes. ¿Amén? Habrá pestes. ¿Qué es una peste? Es una enfermedad contagiosa. ¿Amén? Es una enfermedad contagiosa de rápida propagación. Y es lo que está pasando ahora con el virus corona. Esto, amados, es una señal predecida por Jesucristo. Amén. Eso nos dice que Cristo viene pronto. Amén. Amén. Y el propósito de esta enfermedad es que los hombres vuelvan a Dios. Escuchen esto, amados. Que los hombres, los seres humanos, nos arrepintamos y que empecemos a buscar a Dios en esta crisis. ¿Por qué? Porque a veces necesitamos pasar por crisis para recién volver nuestra mirada a Dios, cuando deberíamos de haberlo hecho antes. Pero sin embargo, Ageo 2.6, yo quiero que ustedes vean Ageo 2.6, por favor, ayúdenme con los versículos. Ageo 2.6. Dice, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones. Miren, esta peste no está solamente en China, en Wuhan, no está en Italia, está en todas las naciones. Y vendrá el deseado de todas las naciones. Amén. Entonces, quiero que entiendan algo, amados. El diablo no está sacudiendo el mundo, porque el diablo no es poderoso como él mismo se pinta. El hombre tampoco lo está haciendo. Pueden decir un montón de cosas en el internet, pero ¿quién está sacudiendo el mundo? Es Dios mismo. Dios mismo está sacudiendo el mundo, amado. Dios está permitiendo esto. ¿Eso quiere decir que Dios envió la enfermedad? No. El que envía la enfermedad, que envía la muerte es el diablo. Pero sin embargo, Dios permite este sacudimiento. Amén. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo el diablo? El diablo aprovecha este sacudimiento para meter miedo a la gente. Amén. Dios está sacudiendo, pero el diablo está metiendo miedo. Ahora, ¿cuál es la base del miedo, amados? La base del miedo. ¿Cuántos han sentido miedo alguna vez? De repente cuando salió en la noche y estaba oscuro, sintió miedo. Quizás estaba caminando por la calle, hay un perro, hay un pitbull ahí que le miraba medio raro y usted sintió miedo. El miedo es algo normal, pero otra cosa es quedarnos paralizados en el miedo. Otra cosa es quedarnos estancados en el miedo. Miren, esto va a pasar. Esta peste va a pasar. Amén. Pero sin embargo, usted no puede permitirse quedarse en el miedo. Usted no puede permitirse, amados, quedarse en lo que está viviendo ahora. ¿Cuál es la base del miedo? La base del miedo es el temor a la muerte. Y miren, el diablo inventó el miedo. Y es en base al miedo que sostiene todo su imperio. Antes de Cristo, el diablo estaba tranquilo debido a que la humanidad yacía sometida bajo la supremacía del miedo. Él controlaba, esclavizaba y manipulaba al mundo a través del miedo. ¿Amén? ¿Cuántos están entendiendo? Entonces, él controlaba. ¿Quién? El diablo. Esclavizaba y manipulaba al mundo a través del miedo. Hebreos 2, 14 y 15, por favor. Hebreos 2, 14 y 15 dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Qué dice? El imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Quiero que escuchen esta versión. La versión traducida al lenguaje actual dice así: nosotros somos seres de carne y hueso. Por eso Jesús se hizo igual a nosotros.
Solo así podía morir para vencer al diablo, que tenía poder para matar a hombres y mujeres. Con su muerte, Jesús dio libertad a los que se pasaban la vida con miedo a la muerte. Escuchen, con miedo a la muerte, hombres y mujeres. Entonces, la gente está en pánico ahora. La gente está en pánico, está haciendo locura y media. Ya se ha agotado el papel higiénico, ya se han agotado los desinfectantes, las mascarillas cuestan de 5, 10, 15, no sé hasta cuándo llegará. Es el fin, dice, nos vamos a morir, así como China, así como Italia, nos vamos a morir. Y no se dan cuenta de que Dios, amados, es el que sacude el mundo, pero para que vuelvan a tener respeto a sus leyes, para que vuelvan a tener temor de Él. Y el temor de Dios no es miedo, no es terror, es respeto a Dios. Es amar lo que Él ama, es aborrecer lo que Él aborrece. Ese es el temor de Dios, es reverencia y respeto por quien Él es Él. Entonces, ¿qué hace el diablo? Aprovecha esto y mete miedo a la gente. Dice Lucas 21 y 26. Dice, en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, habrá señales prodigiosas en el sol, en la luna y en las estrellas. En la tierra las naciones se llenarán de angustia. ¿Qué dice? Se llenarán de angustia y de miedo por el estruendo de las olas del mar. La gente se morirá de terror y de angustiosa espera por las cosas que vendrán sobre el mundo, pues hasta las estrellas se bambolearán. Está interesante esa. Amados, los hombres están cayendo desmayados, pero más que por un virus, porque dicen, miren, los doctores dicen que este virus no es tan fuerte, no es tan mortal como los virus anteriores, como el ébola, como el SARS, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, como se ha diseminado, como es una peste de rápida propagación, entonces, ¿qué es lo que mata a la gente? El terror, el miedo. Entonces, detrás de todo hay un sacudimiento. Y lo peor de esto es que muchos cristianos, escuchen, amados, muchos cristianos están igual de miedo, están igual con miedo. Yo le pregunto, ¿usted cree que la palabra de Dios es real? Amén. ¿O es un invento mío? ¿O es un invento de algún pastor o de algún predicador? ¿Cree en las promesas de Dios o no le cree? Amén. 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 Yo quiero que usted apunte ahí, por eso le digo, busque su lapicero. ¿Cuáles son los efectos del miedo? Y esto lo hemos enseñado algunas veces a la iglesia. ¿Cuáles son los efectos del miedo? Número 1, castigo físico. El temor produce enfermedad, insomnio, pérdida de apetito, debilidad, destrucción y muerte. Número 2, castigo espiritual. El temor causa opresión, pesadillas, frialdad espiritual, falta de deseo por la presencia de Dios, estancamiento espiritual. Eso no debe pasar con tu vida, hermano. Si tú eres un hijo, una hija de Dios, si tú tienes jóvenes que se están llenando de miedo, háblale la palabra de Dios, compártelo, ore, declare la sangre de Cristo Jesús, junte a su familia ahí en la mesa y tomen la cena del Señor. Mire, yo le quiero contar algo. Yo el domingo pasado prediqué todavía en la iglesia, en el local. Prediqué la predica está en Facebook también. Pero cuando terminé, amados, salimos, vinimos, cenamos. Al día siguiente yo me levanté con una fiebre y con un dolor de cabeza. Yo le dije a mi esposa, al principio no quería decirle, ¿no? Pero de ahí empecé a orar primeramente. Luego tuvimos que salir a hacer algunas compras, pero yo tenía algunos síntomas. ¿Pero qué hice? Lo primero que hice fue desechar el miedo. Dije, esto es una gripe
bueno, si es una gripe simple, voy a orar y se va a ir. Oré, luego nos fuimos a hacer como si cuando regresé se fue. Todo, hasta ahora no hay nada. ¿Cuánto duró la enfermedad? Yo pienso 1 hora o 2 horas quizás. Pero ni siquiera tuve que... ¿qué es lo que hubiera acelerado esa enfermedad? El miedo. Entonces, es un castigo espiritual el temor. Número 3, bloquea el fluir sobrenatural. Miren, cuando usted tiene miedo, usted no va a poder creer en el poder de Dios. Usted no va a poder creer en los milagros. Usted no va a poder creer en la liberación, en que la victoria sobre el diablo es sobre su vida. Así es. Número 4, paraliza la fe. No se puede tener miedo y fe al mismo tiempo. Así es. Cuando el temor viene, la fe se va. Cuando la fe viene, el temor tiene que irse. Amén. Amén. Entonces, el temor, amados, te hace pensar, creer y vivir de forma incorrecta. Cuando yo empecé a sentir esos síntomas, yo ya me veía ya que los médicos venían, la policía venía y me ponía ¿cómo se llama eso? Como para cazar una mariposa, que me ponían en la cabeza y me empezaban a arrastrar por el piso y me llevaban ahí a internar ahí. ¿Todo eso vino a mi mente? Sí. De verdad, sinceramente, todo eso se me pasó por la cabeza. ¿Pero qué hice? Permití que la fe viniera a mi corazón y que el miedo se fuera de mi vida. Usted tiene que hacer lo mismo. No puede caer desmayado delante del miedo. El miedo tiene que caer desmayado delante de su fe. Amén. Cuando dicen amén. Amén. Número 5, nos hace ver lo que no es real. Ya le dije, Mateo 14:26, a ver si podemos poner. Nos hace ver lo que no es real. Dice, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces De miedo. Wow. ¿Se dan cuenta, amados? Nos hace, miren, ¿se imaginan confundir al Hijo de Dios con un fantasma? Número 6, el miedo es un imán de los malos acontecimientos. Job 3:25. ¿Qué es el miedo? Es como un imán, pero para los malos acontecimientos. Dice, porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que me temía. Amén. Amén. ¿Están aquí, amados? ¿O alguien se está durmiendo? No creo, ya ese sería el colmo. Amén. Número 7. El temor aumenta la preocupación. Amados, el temor aumenta la preocupación. Todavía no salmo. La gente temerosa siempre vive preocupada. Usted, amados, Jesús nos enseñó algo muy bonito. Él dijo, no se preocupen. Amén. Dile a tu lado, no te preocupes. ¿Saben qué, amados? Esto lo aprendí de un pastor. Él dijo, hay 365 veces la Biblia menciona, no tengas miedo. Amén. 365 veces, uno para cada día. Amén. Y Jesús dijo, no se preocupen. Miren las aves del cielo. Ah, pastor, es que ya son 15 días, de repente viene 40 días, quizás son 90 días, ¿qué vamos a comer? Amados, no se preocupen. Jesús dijo, si mi Padre alimenta las aves del cielo, ¿acaso ustedes no valen más que esos, como dice el pastor León, esos pajarracos? Amados, muchos se preguntan hoy cómo será el mundo cuando se aproxime el final. Yo también me hice esa pregunta. Y muchos pastores están hablando sobre eso. ¿Cuál es la causa de este sacudimiento? ¿Y por qué estamos viviendo tiempos tan difíciles?
Si no entendemos, amado, la raíz de estos problemas, va a ser muy difícil dar con la solución. Amén. Entonces Jesús compara los días previos a su regreso a la tierra con los días de Noé. Jesús enseña bastante acerca del fin del mundo, pero yo quiero tomar el ejemplo de Noé. Dice Lucas capítulo 17, versos 26 y 27. Dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca. Y vino el diluvio y los destruyó a todos. Amén. ¿Amén? Amén. Muy bien. Amados, quiero que entiendan esto, amados. ¿Cuáles son esas señales o cuáles son las características de los días de Noé? ¿Es que va a aparecer un viejito ahí en televisión construyendo un arca y esos son los días de Noé? No, no se refiere a eso. Número uno, una característica de los días de Noé es la penetración y la presión que ejerce el ocultismo en la sociedad, la cultura y el mundo. ¿Qué es el ocultismo, pastor? Cuando usted ve en Génesis 6, 1 al 2, ahí vemos a los ángeles caídos. Dice, también conocidos como los Nefilim, que mantenían relaciones sexuales con las hijas de los hombres. Eran seres espirituales que traspasaron las barreras de su mundo y entrando así en el mundo físico. Entonces, y la Biblia cuenta que estos seres empezaron a tener relaciones sexuales con las mujeres, las seducían. Y esto, amados, siempre ha sido algo que sucedía desde el principio. Cuando usted ve, por ejemplo, la historia de la tentación del hombre, el diablo, ¿a quién eligió para tentar, para seducir? Fue a Eva. ¿Amén? Entonces, el ocultismo siempre ha estado presente. Siempre el diablo ha querido meter mentiras y engaños, ha usado el ocultismo, la hechicería, las cosas ocultas para poder meterse en la historia del mundo. Número 2, otra característica de los días de Noé es la corrupción universal de la mente humana. La Biblia dice que todos los pensamientos, Génesis 6:5 está, dice todos los pensamientos del hombre eran, dice, solamente el mal. Eran, dice, solamente el mal. O sea, todo pensamiento. Y eso me hace recordar lo que dice, lo que cuenta nuestro apóstol. Que él una vez, uno de sus hijos espirituales, que es policía, le contó, le dijo que habían atrapado a un hombre. Esto sucedió en Estados Unidos. Y este hombre lo atraparon cuando estaba abusando de su propia hija de 2 años. Y cuando lo agarraron, le preguntaron, le dijo, ¿por qué has hecho esto? Y este hombre dijo, es que para eso sirven las mujeres. Entonces, ¿qué nos quiere decir eso, hermano? La corrupción de la mente, la corrupción del carácter. Esta generación, este mundo se está corrompiendo cada vez más y más y más. Y lo vamos a ver. Entonces, número 3, la tierra se corrompió y se llenó de violencia. Está en Génesis 6:11. A ver si ahora lo pueden poner. ¿Qué es lo que pasó, hermanos? Génesis 6:11 dice, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de ¿qué? De violencia. Y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda carne se había corrompido su camino sobre la tierra. Amados, desde que se derramó la sangre del primer hombre o del primer ser humano, que fue Abel, se llenó la tierra de violencia. ¿Saben por qué? Por causa de la venganza.
Pero desde que se derramó la sangre de Jesús, la tierra se llenó de la misericordia de Dios. Amén. 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 ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Amén. Desde que se derramó la sangre de Abel, la tierra empezó, las guerras empezaron, los hombres se mataban. Pero todo era por venganza, todo era por miedo a la muerte, ¿no? La gente mataba porque antes que me mates yo mejor te mato, algo así, por miedo a la muerte. Pero desde que se derramó la sangre inocente de Jesús, miren, la Biblia dice que la sangre de Jesús habla mejor que la sangre de Abel. ¿Por qué dice eso? Porque la sangre de Abel, dice, clamaba por venganza, clamaba porque le hagan justicia. Pero la sangre de Jesús no clamaba por venganza, clamaba por misericordia y perdón. Amén. Amén. Por eso, amados, es que cuando abunda el pecado, la Biblia dice, va a sobreabundar la gracia de Dios. Amén. 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 Cuando vemos la televisión, por ejemplo, está llena de violencia, películas violentas, noticias, todas las noticias casi son violentas. Los dibujos animados, ya nuestros niños no pueden ver dibujos animados normales. Todo está lleno de violencia. Los hijos contra los padres contra los hijos. Entre esposos hay violencia, entre hermanos hay violencia contra la mujer, violencia contra el varón, violencia contra los niños, contra los animales y aún contra la misma naturaleza. Hay violencia. La tierra cada vez se está llenando más y más de violencia, hermano. Por eso es que nosotros tenemos que ponernos a pensar, ¿será que la venida del Hijo de Dios ya está cerca? Mire, muchos dicen, hay un día más que escucho eso. No, es un día más cerca de la venida de Cristo. Amén. Cada día que pasa es un día más cerca a la venida de nuestro Amén. Señor Jesucristo. Así que usted debe aprender a ver, amados. Debe aprender a discernir los tiempos. Miren, a veces nosotros, no sé cómo será en la sierra, pero acá en la selva, miramos el cielo y decimos, ya va a llover. Y de verdad, la gente sabe discernir cuando va a llover. Sabe discernir hasta cuando va a ser frío. Y ni siquiera a veces necesitamos a tsunami, porque ya sabemos discernir el tiempo, pero no sabemos discernir los tiempos espirituales. Para eso está la iglesia, hermano. Si usted es iglesia, si usted es hijo de Dios, hable con sus conocidos, dígale, adviértales, Cristo ya está pronto. Cristo ya está a la puerta. Cristo ya su venida ya es inminente. Amén. Prediquen la palabra de Dios. Amén. Yo les doy un consejo. Ahora por todo esto nosotros nos hemos visto obligados a hacer hasta un set de televisión en la casa. Pero es sencillo. Usted puede agarrar su celular y empezar a grabar enseñanzas o hasta oraciones y mándelo a sus conocidos. Póngales ahí. Diles, yo estoy orando por ti, yo quiero que tú te salves. Miren, otra característica de Noé. ¿Cuál era la característica de Noé? Es que Noé predicó por más de 100 años y nadie se convirtió. Solamente dice, se salvó él y su familia. Así es. Entonces usted tiene una tarea ahí. Al menos, si quiere, usted tiene que salvar a su familia. Amén. La Biblia Amén. dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Así es. Josué dijo algo, yo y mi casa serviremos al Señor. Aleluya. ¿Dónde están esos varones que se levantan y dicen, yo y mi casa serviremos al Señor? Amén. Si usted es un varón, no diga, yo soy el macho aquí, yo soy el men. El men es aquel que ve el peligro y se pone a recaudo. Si usted está viendo estos tiempos peligrosos, empiece a buscar la salvación. Miren, yo quiero terminar. Antes de eso, la última característica de Noé, de los días de Noé, era la corrupción y la perversión sexual. Génesis 6:12. Miren, la corrupción y la perversión sexual.
Génesis 6:12 dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne se había corrompido su camino sobre la tierra. Amados, ¿qué significa corromper? Significa fragmentar. La Biblia dice: el que fornica fragmenta su alma. El que cae en adulterio fragmenta su alma. ¿Qué es adulterio y fornicación, pastor? Es inmoralidad sexual. Es perversión sexual. La televisión, amados, hace ver a lo sexual, al sexo como algo, a la perversión sexual, perdón, como algo bueno. Es que esa es una característica de este tiempo. A lo bueno le llaman malo, a lo malo le llaman bueno. Wow. Entonces, todo esto, amados, la tierra está llena de violencia, de degeneración sexual, homosexualismo, lesbianismo, bestialismo, pornografía, masturbación, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. ¿Qué es lascivia, pastor? Lascivia es un desenfreno sexual, es una ausencia de freno. Cuando un lascivo, por ejemplo, es un violador, él no empezó siendo violador. Él o ella no empezó siendo violador. Empezó mirando pornografía, por ejemplo, mirando, masturbándose, creando imágenes en su mente, fantasías sexuales. Y cuando ya no le llenaba el sexo normal, empezó a buscar otras cosas. Por ejemplo, el incesto, el bestialismo, sexo con animales, abusos, violaciones, los abortos, el sexo con demonios, etcétera, etcétera. Esta tierra, amados, se está pervirtiendo cada vez más. Ahora, pastor, ¿qué hago yo frente a eso? Seas o no seas creyente. Si usted no es creyente, no cree en Dios, no le ha entregado su corazón a Jesús, ahora es el tiempo de entregar su corazón a Jesús. Ahora es el tiempo de volver a Dios con todo su corazón. La Biblia dice, amados, la Biblia dice que todos hemos pecado. Pastor, ¿tú siempre has sido santo? No, yo fui un pecador, igual que usted, igual que muchos. Pero sin embargo, un día me hablaron de Jesucristo. Yo estaba perdido, estaba consumiendo pornografía, consumiendo muchas cosas malas en mi vida. No tenía dirección. Y un día me hablaron del amor de Jesús. Cuando yo decidí seguir a Cristo, mi vida empezó a cambiar. ¿Cambiaste de la noche a la mañana, pastor? No, fue un proceso. Pero sin embargo, la Biblia dice que el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Pero el que no cree en el Hijo, lamentablemente la ira de Dios está sobre él. Yo quiero hacerte una invitación ahora, de que le entregues tu vida a Cristo, de que te arrepientes de tus pecados y vuelvas a Dios con todo tu corazón. La Biblia dice que hay dos lugares que el hombre va cuando muere: al cielo o al infierno. No existe un lugar intermedio. Al cielo vamos cuando aceptamos el regalo que es Jesús, pero al infierno vamos cuando rechazamos ese regalo, cuando rechazamos esa salvación tan grande, dice la Biblia. Nunca va a haber otra oportunidad como lo que hay ahora, que es Jesucristo. Amados, si usted, la Biblia dice, ¿y cómo es eso? ¿Cómo hago? ¿Cómo yo he escuchado de Jesús, pero nunca le he entregado mi vida a Cristo? La Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si usted quiere ser salvo, usted tiene que hacer una oración pequeña y sencilla. Si usted me está viendo ahí, repita conmigo esta oración, por favor. Padre Celestial, yo reconozco que soy un pecador, y que mi pecado me separa de ti. Voluntariamente, yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor, que Él murió en una cruz,
que Él derramó su que sangre. Él derramó su sangre. Padre celestial, Padre yo celestial, te entrego mi vida yo te entrego mi y vida reconozco a y Jesús reconozco a como mi Jesús único como Señor mi único y Salvador. Señor y Salvador. En esta En noche esta noche yo hago un pacto yo hago un pacto con el Dios del cielo, con el Dios del que cielo. si muriera Si hoy, muriera hoy, al abrir mis al ojos, abrir mis ojos, estaré en tus brazos. estaré en tus brazos. Y rompo Rompo con todo pacto, todo pacto con el mundo, con el mundo, con el diablo con el diablo y con mi propia carne. y con mi propia Padre carne. celestial, Padre celestial, escribe mi nombre escribe mi nombre en el libro de la en el vida libro de la vida y no lo borres y nunca. no lo borres. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de En el Jesús. nombre de Jesús. Amén. 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 Quiero que entiendan algo, hermanos. El Salmo 27. Yo quiero que usted lo lea en su casa. Si es posible, lea todo el Salmo 27. Si usted siente que el temor ya ha entrado a su corazón, el miedo, el terror, usted ya no puede ni siquiera de repente salir a la calle porque ya no quiere. Está bien las medidas que estamos tomando, ¿no? Como nación, de repente no saludarnos, no exponernos mucho, etcétera, etcétera, ¿no? Taparnos la cara. Todo eso lo podemos hacer, pero no podemos nosotros vivir, por ejemplo, con tu mascarilla en tu casa, ¿no? O quizás echando, ¿no? Echando agua o desinfectante por toda tu casa. O sea, ¿dónde está su fe, hermano? ¿Dónde está su fe? Salmo 27 dice algo muy poderoso. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Amén. Dice, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Amén. Dice, cuando se juntaron contra mí los malignos. Escuchen, amados. Es un espíritu de miedo. Puede ser un espíritu de miedo. Puede ser un espíritu de adulterio. Puede ser un espíritu de sea lo que sea. Es un maligno. Es un espíritu demoníaco. Dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores. Me acuerdo, hermanos, cuando ese espíritu venía a atacarme, yo tenía una angustia, una tristeza en mi corazón antes que metiera esos ataques de epilepsia. Dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes. Quiero que entiendan algo, hermanos. ¿Qué tiene que ver aquí? Se dice que este virus es como, los médicos dicen, es como la cirrosis para el hígado. Prácticamente se lo termina consumiendo todo. Este virus se termina consumiendo los pulmones. Dice, para comer mis carnes. Escuchen esto, amados. Imagínense esto. El virus está en la calle por ahí suelto y está queriendo entrar a tu vida. Dice la Biblia, ellos tropezaron y cayeron. Amén. Ellos tropezaron y cayeron, dice la Biblia. Amén. Amén. Así que, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Yo quiero que ponga su mano en su corazón, hermano. Quiero que analice esta palabra. Dice, no temerá mi corazón. Amén. Amén. Con el corazón se cree. Con el corazón se tiene fe. Así que por eso, sobre toda cosa que cuides, cuida tu corazón, dice la Biblia. Usted, amado, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Amén. Dile a tu lado, yo estaré confiado. Ahora díselo como argentino, yo estaré confiado. Yo estaré confiado. Una broma. Entonces, ¿cuál es el mejor lugar, amados? ¿Cuál es el lugar más seguro? Imagínense que aunque esto yo sé que no va a pasar, imagínense que esté rodeado de gente con ese virus, con esa enfermedad, muriendo en la calle. No se imaginen mucho porque de repente le va a entrar el miedo. Pero miren, amados, ¿cuál es el lugar más seguro? El lugar más seguro, amados, que yo encuentro es la presencia de Dios. Amén.
Por eso dice el verso 4. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré. ¿Qué dice? Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Amados, usted dirá, pastor, pero el templo ya está cerrado, ya está prohibido las reuniones. ¿Quién le ha dicho que esa es la casa de Jehová? Por más que se llame casa de Jehová o casa de Dios o templo de Dios, lo que sea, eso no es la casa. El lugar más seguro es la presencia de Dios. Amén. Y cuando usted se pone de rodillas en la madrugada o en la noche y empieza a buscar el rostro de Dios, ese es la casa de Jehová. Amén. Así que, hermano, ya no se llene de miedo, llénese de la presencia del Señor. Aleluya. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Wow. Él, ¿quién, pastor? Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Escuchen esto, con esto termino. Mi corazón ha dicho de ti. Esto es precioso, hermano. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Ani, abre mis ojos de Reina Santa. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré. Quiero que se ponga de pie, ahí donde está en su casa. Póngase de pie, porque de repente se está durmiendo ahí. Póngase de pie, por favor. Levante su mano en alto. Yo no puedo porque estoy agarrado aquí en mis cosas. Dice, levante su mano y dile, tu rostro buscaré, oh Jehová, oh Señor, oh Yahweh. No escondas tu rostro de mí. A veces, amado, cuando usted, y eso me ha sucedido un montón de veces, a veces usted se va y se arrodilla y dice, Señor, y parece que no hay nadie, ni los grillos siquiera cantan, pero que usted dice, ¿estará el Señor aquí? Miren, el salmista también pasó por esa situación, y él decía, no escondas tu rostro de mí. No es que Dios se está escondiendo, sino que muchas veces necesitamos ejercitar la fe en nuestro corazón. Necesitamos creer que Dios está ahí. Y la Biblia dice, es necesario que el que se acerca a Dios, que el que se acerca a Dios, escuchen esto, hermano, el que se acerca a Dios, crea que Él está ahí, que Él existe y que es galardonador de los que le gustan. El salmista dice algo, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová. Amén. Amados, no es tiempo de desmayar, es tiempo de ver la bondad de Jehová en tu vida. ¿Cómo lo voy a hacer? Empieza teniendo una relación íntima con Dios. Quiero que levanten el volumen, quiero que usted cante esta adoración conmigo. Hágalo con todo su corazón, por favor. Yo corro a tu encuentro. Dile, Señor, yo corro a tu encuentro. Mi espíritu se abraza a ti, se aferra a tu presencia, Señor. Muéstrame tu rostro, Señor. Una cosa yo he demandado, tu rostro buscaré. Abre mis ojos, Señor. Vamos, cante, amados. Vamos, cante los que están aquí en el centro. Cante con todo su corazón. Dile, abre mis ojos para verte a ti. Quiero entrar en tu intimidad. Quiero entrar en tu corazón. No tenga vergüenza, hermano. Usted está en su casa. Usted está en la intimidad de su hogar. Usted cante al Señor.
su voz. Corro a tu encuentro, mi espíritu se abraza a ti. Ande con todas tus fuerzas. Muéstrame tu rostro, Señor. Te quiero ver, te quiero ver, te quiero oír. Abre mis ojos para verte en ti. Quiero entrar en tu intimidad, quiero entrar en tu corazón. Dime, abre mis ojos para verte a ti. Quiero entrar en tu intimidad, quiero entrar en tu corazón. Abre mis ojos, Señor, para verte a ti. Solo quiero verte a ti. Quiero entrar en tu intimidad. No voy a mirar al miedo, no voy a mirar las circunstancias, no voy a mirar la crisis que podemos estar pasando. Solo quiero verte a ti, Señor. Quiero entrar en tu corazón. Yo quiero ver tu gloria, tu belleza. Abba, Padre mío. Yo quiero ver tu gloria, tu belleza. Abba, Padre mío. Levante sus manos, levante su corazón delante de Dios. Si usted ya le ha entregado su vida a Cristo, si usted ya le ha entregado su corazón a Jesús, usted puede adorarle con toda confianza, con toda sinceridad. Usted dirá, pastor, pero me perdonó. Sí, si usted oró sinceramente con todo su corazón, deje que el miedo salga de su vida, que la fe en Cristo invada su corazón. Yo quiero entrar y empiece una relación con Dios. Quiero entrar a una relación íntima con Dios. Abre mis ojos. Él quiere ser su Padre. Para ver ese Padre celestial. Yo quiero entrar en tu intimidad. Quiero entrar a tu corazón. Ver tu gloria, tu belleza. Abba, Padre mío. Yo quiero ver tu gloria, tu belleza. Abba, Padre mío. Yo quiero que usted declare el Salmo 27 sobre su vida. Una cosa yo te pido Declare con todo su corazón. y esa buscaré, Una cosa yo te pido, entrar a tu intimidad. entrar a tu intimidad todos los días de mi vida. Una cosa yo persigo y esa buscaré, estar donde tú estás. Vamos a cantar. Una cosa yo te pido y esa buscaré, entrar a tu intimidad. Una cosa yo persigo y esa buscaré, estar donde tú estás. Una cosa yo
damos gracias, Señor. Si usted hizo esta oración, usted es libre del miedo. Considérese libre del miedo. Cada vez que ese espíritu quiera volver a atacar su vida, recuérdale que Jesucristo exhibió a todos los espíritus, a todos los demonios, los exhibió, los venció públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así que, amados, que Dios les bendiga mucho. Ojalá esta palabra haya edificado su corazón. Gracias, Dios les bendiga. Damos gracias por esta preciosa palabra. Hemos estado adorando al Señor. Realmente qué hermoso poder adorarle al Señor en nuestros hogares, en nuestras casas, con nuestros niños, con nuestra familia. Sé que mucha familia ha estado conectada. Sé que muchos de los hijos de la casa han llamado a sus hijos, con los pequeños han estado siendo edificados por esta palabra. Qué poderoso, hermano. Ahí comparta con sus amigos, comparte con gente que tiene necesidad de Dios. Miren, mis amados, 2 de Corintios 9:8 dice, 2 de Corintios 9:8 dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundáis para toda buena obra. Yo sé que usted es un hijo bendecido por Dios, dice su palabra. Esta semana va a ser una semana de repente muy crítica para muchos. Yo quiero pedirle algo como iglesia. Vamos a hacer algo como hijos de Dios. Yo sé que usted conoce en su barrio gente que se ganaba el pan a diario por un trabajo, vendían en las calles, no sé. Yo sé que estoy hablando de hijos que Dios los ha bendecido y que pueden bendecir a alguien más. En esta semana, como dice su palabra, que Él nos ha sobreabundado poderosamente, dice, para abundéis para toda buena obra. ¿Qué le parece si en esta semana nosotros compartamos esa bendición con aquellas familias que día a día han estado, se ganaban el pan a diario trabajando? Y yo quiero pedirle que eso haga usted esta semana. Yo sé que los hijos de la casa esta semana han sido bendecidos. Y yo quiero pedirle también que ahí, esa ofrenda que usted tenía reservada, la guarde, para que cuando estemos juntos usted venga y la traiga. Pero esta semana, como iglesia, nosotros queremos compartir con los que no tienen, con los que de repente esta semana va a ser un poco más difícil, como le porque es la segunda semana. Pero la iglesia se pone de pie en esta semana y comparte. Men, estamos terminando. Quiero anunciarles que en esta semana esté atento a nuestras redes sociales, tanto a través del Instagram, en Facebook, en YouTube y también en el WhatsApp, que vamos a estar haciendo el tabernáculo de oración en vivo. Vamos a estar las clases de manera virtual. Bueno, vamos a estar comunicando. Esté atento, esté pendiente, comparte este mensaje, dale like a la página y vamos creciendo como iglesia. Dios les bendiga y estamos muy contentos, muy agradecidos. Gracias a toda la familia en Huánuco, en el Perú, que han estado viendo. Un saludo afectuoso, tanta familia en Cristo que nos ha estado viendo. Dios los bendiga, los amamos, bendecimos su vida y esta semana declárese libre del temor, libre del miedo, en el nombre de Jesús. Vamos a orar y vamos a terminar. Gracias, Padre, por este día. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, porque ha sido tan poderoso tu palabra. Señor, nosotros hemos recibido. Queremos pedirte que nos ayudes en esta semana a ser fieles contigo en nuestro corazón, quitar todo miedo, quitar todo temor. Gracias, Padre. Esta semana que sea un tiempo para acercarnos más a tu presencia. Gracias, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, mi amado. Dios lo bendiga.